Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video para el canal. Por esta ocasión toca revisar el divisor de voltaje, que es un tema perteneciente a electricidad y análisis de circuitos eléctricos. Tengo ya una lista de reproducción de varios temas de circuitos eléctricos. Te recomiendo que si lo estás estudiando, date una revisada por esos videos, ¿vale? Lo dejo aquí abajito en la descripción. Y pues bueno, vamos a checar cómo con dos simples resistencias nosotros podemos hacer disminuir el voltaje de una fuente de entrada, ¿vale? Entonces pues vamos a hacer todo el análisis de este circuito, todo lo que viene referido al divisor de voltaje lo vamos a explicar. Entonces pues nada, aquí abajito están mis redes sociales para que me sigas. Recuerda que por ahí abajito me puedes mandar todas tus dudas e ideas para futuros videos. Yo soy Ryu y pues ya sin nada más vamos a comenzar a explicar. Ok, entonces nosotros lo que tenemos aquí es este pequeño circuito y obviamente lo que vamos a hacer es explicarlo, ¿vale? Entonces nosotros vamos a asumir aquí que entonces tenemos este circuito, tenemos las resistencias en serie. Entonces obviamente tenemos caídas de voltaje de más menos, que va de igual manera, esta va de más menos. Aquí tendríamos un voltaje V1 y aquí tendríamos un voltaje V2, ¿vale? Entonces lo que nosotros debemos de saber de un divisor de voltaje es que la corriente que fluye a través de aquí, de este circuito, y vuelve. Entonces la corriente que fluye a través del circuito es una función de la suma de las dos resistencias, ¿vale? ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo con esto? Vamos a anotarlo de igual manera con verde para que no se nos olvide. Entonces eso quiere decir que entonces la corriente I vendría a ser una suma de ambas resistencias, ¿vale? Más R2 y a su vez R2 vendría a ser de la suma de R1 más R2. ¿Vale? Entonces la corriente que fluye a través del circuito es una función de la suma de las dos resistencias, ¿vale? Entonces si la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia, para determinarlo en un circuito donde estamos utilizando el divisor de voltaje, entonces el voltaje V1 vendría a ser igual a la resistencia 1 por el voltaje sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y el voltaje 2 vendría a ser igual a la resistencia 2 por el voltaje de la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Vale? Nosotros lo que podríamos decir analizando, digamos, el circuito, es que nosotros tenemos un nodo aquí y otro nodo aquí, ¿vale? Este nodo obviamente ya va directamente hacia tierra. Pero lo que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, si nosotros bautizáramos este circuito, ¿no? Y pusiéramos que, digamos que en el voltaje número 1 nos dio 5 volts. ¿Vale? Es una suposición, todavía no estamos analizando un circuito real. Y aquí nos dio 3 volts. ¿Vale? Entonces la fuente de voltaje que nosotros tendríamos sería de 8 volts. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el valor que nosotros tendríamos en voltaje en el nodo que nosotros tenemos aquí? Sería el que está más cercano a la fuente de voltaje, que en este caso es el nodo que tenemos aquí, sería de 8 volts. ¿Vale? El nodo de aquí en medio sería el más cercano hacia la tierra, que en este caso es 3 volts. ¿Vale? Dado que este nodo abarca esta zona. ¿Vale? Y aquí, por supuesto, en este nodo tendríamos 0 volts, porque ya va directamente hacia tierra, ¿vale? Entonces, este nodo es el principal y es el que nosotros tenemos que buscar
a la hora de hacer nuestro divisor de voltaje, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a proceder a realizarlo con un circuito real. Entonces, vamos a bautizar a las resistencias, que en este caso vamos a ocupar una resistencia de, vamos a anotarlo por aquí con azul, que nuestra resistencia 1 va a ser de 20 ohms. Y nuestra resistencia número 2 va a ser de 100 ohms. Vale, y vamos a tener una fuente de voltaje de 12 volts. ¿Sale? Entonces vamos a ver, vamos a analizar este circuito y vamos a decir que entonces tenemos ley de Ohm por aquí, que tendríamos voltajes igual a corriente por resistencia. Vamos a sacar primero la corriente I que pasa a través de todo el circuito, entonces ya sabemos que entonces vamos a despejar I. Y vendría a ser igual a 12 sobre obviamente la suma de las dos resistencias, ¿no? Que en este caso es 20 más 100. Entonces en este caso tendríamos una corriente de 100. Estos son volts y estos serían miliamperes. Vale, entonces nosotros tenemos en ese circuito una corriente de 100 miliamperes. Entonces, ya que tenemos aquí la corriente, ahora sí podemos establecer en base a estas formulitas el voltaje V1 y el voltaje V2 para la realización de este divisor de voltaje. Entonces, vamos a ver. Lo voy a anotar con otro color, vamos a anotarlo por aquí con... Lo voy a anotar con verde fuerte. Vamos a decir que entonces el voltaje V1 debe ser igual a la resistencia 1 por el voltaje, que es lo que estábamos diciendo ahí, por la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Vale? Entonces esto vendría a ser igual a la resistencia 1, que es de 20, por el voltaje, que es de 12, sobre 120. Sobre 120 ohms, que esto nos daría igual a un voltaje V1 de 2 volts. ¿Vale? Entonces vamos a anotarlo por aquí. El voltaje V1 es igual a 2 volts. Y entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, dado que en un lazo cerrado tiene que ser igual a 0, nos tendría que dar que el voltaje número 2 tendría que ser igual a 10 volts. ¿Estamos de acuerdo? Dado que, siguiendo la misma lógica del voltaje V2, el voltaje V2 tendría que ser igual a la resistencia 2, que en este caso es de 100, multiplicado por los 12 volts, sobre los 120 ohms. ¿Vale? Y esto nos debería de dar de resultado 10 volts. Esto ya es sin ver, ¿vale? Esto ya es conociendo que la ley de voltaje de Kirchhoff en este caso nos dice que en un lazo cerrado la suma de las caídas de voltaje tiene que ser igual a 0, ¿vale? Entonces, si el primer voltaje V1 nos salió que es de 2 volts, por lógica el voltaje V2 tendría que ser lo que falta de voltaje para llegar a los 12 volts. Entonces, el voltaje V2 es de 10 volts, ¿sale? Entonces, ya lo tenemos ahí. Entonces, nosotros lo que debemos de saber de un divisor de voltaje es que no importa el valor de las resistencias, ¿vale? Si se mantiene la relación, vamos a obtener exactamente los mismos voltajes. Ahorita vamos a ver por qué. Pero eso sí, los voltajes se mantienen, sin embargo la corriente va a disminuir. ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo? Vamos a hacerlo un poquito más... Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte de aquí para darme a explicar bien.
Entonces, ya quedamos que básicamente en ese circuito, el voltaje, si nosotros cambiamos la relación de resistencias, el voltaje puede quedar exactamente igual. Sin embargo, si nosotros cambiamos las resistencias, lo que puede bajar o subir o disminuir es la corriente, ¿vale? Entonces, si nosotros subiéramos en un factor de 10 esta resistencia, asumiendo que esta resistencia ahora es de 200 ohms y esta resistencia es de 1000 ohms, nosotros nos vamos a dar cuenta que si hacemos el mismo análisis del voltaje V1, va a ser igual a los 200 ohms de la resistencia 1 por los 12 volts sobre 1200 ohms. Esto nos va a salir igual a 2 volts. Y lo mismo va a ser si nosotros cambiáramos esta y lo hiciéramos de igual manera 1000 ohms por los 12 volts sobre los 1200 ohms. Nos vamos a dar cuenta que esto va a ser igual a 10 volts. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es que obviamente sí los voltajes se mantienen, ¿vale? Porque en este caso, en base a esta relación nos va a dar que de igual manera tenemos 2 volts y de aquí tenemos 10 volts. Y solamente lo único que hicimos fue multiplicarlo por un factor de 10 a la resistencia 1 y a la resistencia 2. Entonces, como vemos, la relación entre las resistencias es la misma, entonces los voltajes se mantienen. Pero, ¿qué es lo que sucede con la corriente? Nosotros aquí en la corriente nosotros dijimos que la corriente en el primer circuito que planteamos en donde la resistencia 1 es de 20 ohms y la resistencia 2 es de 100 ohms, calculamos que su corriente es de 100 miliamperios. Pero, ¿qué es lo que sucede en este circuito? Vamos a calcularla. La corriente entonces en este caso vendría a ser, despejando en base a la ley de Ohm, tenemos que seguimos teniendo los 12 volts de entrada sobre, en este caso, 200 más 1000. Dándonos como resultado que entonces esta es una corriente de 10 miliamperios. ¿Vale? Entonces, como vemos, en este divisor de voltaje realmente interesa conocer el valor de las resistencias que nosotros estamos ocupando, pero no tanto por el voltaje, dado que en una relación similar vamos a obtener el mismo voltaje, sino por la corriente. Nosotros podemos, esa sí puede disminuir o puede incrementarse dependiendo de las resistencias que nosotros estemos ocupando, ¿vale? Entonces, lo único que tendríamos que recordar en base al divisor de voltaje es que este divisor lo que nos permite es reducir el voltaje que nosotros estamos teniendo de entrada, ¿vale? No sirve para aumentar el voltaje, dado que para aumentar voltaje ya contamos con amplificadores o con transformadores, que eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Pero el divisor de voltaje es una herramienta muy útil si lo que nosotros queremos hacer es reducir el voltaje de la fuente de entrada. Vale, entonces espero que haya quedado lo suficientemente claro. Recuerda que si te sirvió me puedes dejar por ahí un buen like, te puedes suscribir, activar la campanita. Recuerda que subo todo tipo de contenido para ingeniería, matemáticas y cosas de la escuela en general. Aquí abajito están mis redes sociales para que me sigas, mi canal principal, mi página de donaciones, entre otras cosas más, ¿vale? Yo soy Ryu y nos estaremos viendo dentro de unos días con un nuevo video, ¿vale? Cuídense.